Hola, soy Willy de Moya, bienvenidos a este tercer módulo de lo que es mi curso de teoría que estoy haciendo aquí en directo en YouTube. Hemos visto ya intervalos, hemos visto acordes y hoy nos toca ver escalas. Realmente lo que vamos a ver es armonización de escalas. Vamos a ver armonización de escala mayor, armonización de escala menor. Digamos que estos dos módulos los vamos a ver estos dos apartados los vamos a ver con tríadas, con acordes tríadas, y el último lo vamos a ver con cuatríadas. Entonces esto significa que básicamente vamos a ver los dos primeros bloques con acordes con 3 notas y el tercero lo veremos con acordes con 4 notas. Os adelanto que va a ser un poquillo más denso que los otros días, porque los otros días digamos que se puede combinar un poquillo más con la práctica, y esto lo que voy a hacer es explicar un par de casos prácticos. Entonces tampoco vamos a tocar tanto, o sea, es para que veáis un poco, bueno, pues qué podemos hacer cuando tenemos una progresión de acordes, qué interés tiene y demás. Entonces la cosa de esto realmente sería que analicéis un montón de temas. En un futuro iré añadiendo más temas a lo que sería como, bueno, pues lo que va a quedar en el curso de teoría, para que tengáis más ejemplos y más formas con los que compararlos. De todas formas, hoy no me voy a salir de lo que es la escala mayor ni la escala menor, pero hay muchos cambios que podríamos añadir a estas progresiones de acordes, porque si no sería demasiado estático. Si mantenemos los 7 acordes que tenemos en una tonalidad mayor o en una tonalidad menor, sería muy aburrido, sería siempre el mismo sonido. Entonces tenemos que conseguir, bueno, pues modificarlos de alguna forma, cambiar alguna cosa. Vamos a irnos al libro y empezamos a leer un poquillo. Básicamente lo que estamos haciendo es armonización de la escala mayor. Esto es, bueno, básicamente la consecuencia lógica de lo que hemos venido mirando hasta hoy. Hemos estado viendo intervalos, hemos estado viendo acordes y hoy toca ver escalas. Entonces, bueno, como lo que comento aquí, todo lo que hemos visto y hecho hasta ahora ha sido para que tengamos las herramientas necesarias para armonizar una escala. Armonizar una escala es poner las reglas de juego de esa escala, señalar qué está dentro y qué está fuera. Entonces, de tal forma que lo que consigo es un modelo y una referencia, y si yo cambio, salgo de esto, voy a ver qué es diatónico y qué es cromático dentro de esa progresión de acordes, con un simple vistazo, ¿no? Que es un poco lo que nos interesaría ver hoy. Entonces tenemos aquí, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Si sabemos armonizar una escala, vamos a poder identificar qué notas pertenecen a la tonalidad, qué notas son diatónicas y qué notas no, qué notas son cromáticas, y por qué nos suena mejor o peor. Esto de que nos suena peor o mejor es simplemente por contrastar y demás. No es que lo cromático nos suene peor, ni lo diatónico nos suene mejor, ni nada. Depende un poco del caso y lo que queramos conseguir. Bueno, y más abajo indico, también sabremos qué escalas podemos utilizar para improvisar sobre una determinada progresión. Por ejemplo, dada esta progresión. El ejemplo que he escogido para la escala mayor es el del Let It Be de los Beatles, que es este. Básicamente empezamos en Do y bueno, esta es una de las estrofas que hacen en el tema. El estribillo es distinto y cambian, digamos, podéis cambiar un poco la armonización de lo que es el último compás y demás, pero básicamente sería un poco esto. Empezamos en Do y bueno, vamos a hacer este recorrido, ¿no? De Do, Sol, La menor, Fa. Lo toco un momento para que escuchéis un momento esta progresión. Entonces, cuando nos encontramos con una progresión de acordes, lo que tenemos que ver un poco es qué queremos hacer con esta progresión de acordes, qué entendemos. Podemos identificar qué escala podríamos utilizar para tocar sobre esta progresión. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, digamos, nos conduce a esto, a encontrarnos con un tema, con una progresión de acordes que tenga un sentido completo y decir, vale, pues, ¿qué hacemos ahora con esto? Tenemos que hacer un solo, tenemos que entender un poco, bueno, pues qué está pasando con la armonía, si queremos rearmonizar, si queremos hacer un cover o queremos hacer cualquier cosa, queremos alterar un poco esa progresión que nos viene dada. Debemos saber lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Los intervalos, los acordes, y a ponerlo todo un poco en práctica y llegar a una serie de conclusiones. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta progresión de acordes, lo primero que tendríamos que hacer es averiguar nuestra tónica. La tónica nos va a decir qué escala estamos utilizando y sobre todo nos va a situar para, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Poner las reglas de juego de... Tenemos 7 acordes que son diatónicos, que pertenecen a esa escala, y todo lo demás está fuera. Entonces, para saber cuál es nuestra tónica, lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir básicamente estos pasos que os he puesto aquí. Es básicamente 3 normas que nos ayudan un poco a hacer una especie de criba, ¿no? Con todo esto de la tónica. Luego, esto, digamos que lo podemos comprobar con una fórmula
Y aunque no se cumplan estas 3 reglas o prerequisitos, si la fórmula funciona y lo hemos hecho todo bien, pues nos va a decir exactamente si estamos en esa tónica o no. Bueno, pues lo que comentaba aquí, el primer paso es encontrar nuestro acorde de tónica y bueno, pues vamos a entender a estos 3 factores. Uno de los factores importantes es el orden de los acordes. Bueno, leo directamente porque realmente, o sea, es esta explicación, ¿no? Es muy importante el orden en la música. El empezar y acabar en un acorde nos da pistas de cuál puede ser la tónica. No siempre sucede esto, pero es buen indicador para empezar. Entonces, si volvemos a lo que es la progresión del Let It Be, nos fijamos que empezamos en Do y acabamos en Do. Lo que comentaba antes, esto no tiene por qué cumplirse siempre. Podemos empezar en un acorde, podemos acabar en otro. Podemos, de hecho, empezar en el acorde de tónica y no acabar en la tónica. Podemos empezar en un acorde de dominante, que luego veremos qué es esto, y acabar en el acorde de tónica. O directamente podríamos ni empezar ni acabar en la tónica. Pero es, digamos, la primera pista que nos puede situar un poco en todo este, digamos, el problema que nos hemos metido, ¿no? Para averiguar la escala de una progresión de acordes. El segundo sería la duración de los acordes. Si estamos escuchando una banda sonora de una peli de miedo, una canción pop, la tónica va a durar más o menos dependiendo de la sensación que queramos generar. Si queremos más tensión, los acordes de tónica durarán menos. Cuando hablo de tónica, generalmente lo que estoy diciendo es un acorde que me genera reposo. En este caso, ya os adelanto que es el Do mayor, ¿vale? En el caso del Let It Be. Entonces, si yo hago, por ejemplo, Do, Sol, Fa, puedo resolver aquí perfectamente. Si no resuelvo en la tónica, me da la sensación de que dejo un poco colgado la progresión de acordes. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? La sensación, realmente. Si hablamos de la sensación que nos transmite la progresión de acordes, estamos diciendo si se queda colgado el asunto o no. Si estamos, digamos, haciendo esta progresión de acordes y lo dejamos en un Fa, vamos a ver que el tema se queda como a medias. Entonces, si lo dejo ahí, estoy esperando como una resolución 1. Sería peor incluso si lo dejo en el Sol, ¿no? El Sol me genera todavía más tensión. Entonces estoy buscando ese 5-1, ¿no? Esa dominante tónica, esa resolución que, bueno, pues digamos como que me lleva a un estado de calma y de sensación de que ha terminado el tema. Una sensación, digamos, de cierre. Entonces, si volvemos a lo que es el libro, o sea que pues, aquí he puesto un poco los 3 indicadores que os comentaba, ¿no? Orden de los acordes, duración de los acordes y sensación que nos transmite la progresión. Antes no he comentado que en la duración de los acordes, claro, si tenemos un tema de pop, como en este caso el Let It Be, generalmente la tónica va a durar más porque lo que queremos es una sensación de reposo y de estabilidad. Si queremos generar tensión o, bueno, pues otro tipo de sensaciones, digamos que la tónica a lo mejor pasa a un segundo plano, pero no por ello va a dejar de ser la tónica. Esos 3 factores, esos 3 elementos, digamos que nos llevan a querer confirmar nuestra apuesta con la fórmula de la escala. Entonces aquí viene explicado un poco, bueno, pues el caso en particular de Let It Be. Si os fijáis, aquí está en la cuenta de los acordes, porque, bueno, empieza en Do y acaba en Do, que es lo que os he comentado, y aquí un poco cuánto dura cada acorde. Bueno, pues esto simplemente le echáis un vistazo y yo creo que tampoco tiene mucho más que explicar. Entonces, ¿cómo sabemos realmente en qué tonalidad estamos? Pues lo que vamos a hacer es escribir la fórmula de la escala mayor natural. O sea, es la fórmula de la escala mayor natural porque es un acorde mayor nuestra tónica y vamos a hacer, de momento estamos en el contexto de una tonalidad y vamos a basarnos en esta fórmula que tenemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué está representando estos números? Pues lo que veníamos hablando antes, ¿no? Una tónica, que es el 1, la segunda mayor, que es ese 2, la tercera mayor, que es el 3, cuarta y quinta justas, que son el 4 y el 5, y sexta y séptimas mayores. Estos 2 intervalos los estamos añadiendo ahora nuevos, entre comillas, porque hasta ahora hemos estado trabajando bastante, bueno, sobre todo tónica, tercera y quinta, y con los acordes sus le añadimos la segunda y la cuarta. Entonces, bueno, pues ahora la clave es realmente que encontréis el sentido, digamos, de esta escala, de los intervalos, porque a los 5 que teníamos ya, o que hemos visto, bueno, los hemos comentado un poco,
Le añadimos la sexta, que básicamente lo único que hacemos con la sexta es subirle un tono a la quinta. Si os acordáis de lo que comentábamos en, bueno, pues las progresiones de rock and roll, tenemos quinta justa y sexta mayor, ¿no? Subimos un tono. Y estamos aquí básicamente haciendo eso, ¿no? Un tono por encima de la quinta justa. Y vamos a tener la sexta mayor. Cuando nos vamos al caso de la séptima de la escala, lo más sencillo realmente es que nos fijemos en la octava. Es decir, es más fácil calcular del 7 al 1, o del 7 al 8, o 7 a la octava, que no del 1 al 7. Entonces, en este caso, cuando tenemos una séptima mayor, que es lo que representa el 7, tenemos que subirle medio tono a esa séptima para encontrarnos con la octava. Es decir, que lo más sencillo realmente para calcular esta esta séptima mayor, es bajarle medio tono a nuestra tónica. Y así tenemos la séptima mayor. Entonces, bueno, pues aquí es lo que comentaba, ¿no? Vamos a ir sacando las notas poco a poco y siempre nuestro 1 va a ser nuestra tónica. En este caso es do, pero puede ser re, puede ser cualquier nota. Y así poco a poco vamos a hacer todas las notas hasta que, cumplamos la fórmula que nos viene dada por la escala. Entonces, para tener una segunda mayor, le subimos un tono a do, por lo que nos encontramos con el re como nota 2. Para tener una tercera mayor, le subimos otro tono, a este re que nos ha dado como resultado la segunda y tenemos un mi. Podemos ir calculando poco a poco cada distancia, como comentaba aquí, del 1 al 2, 3, tal. Esto puede ser bastante útil, sobre todo al principio, es decir, pues empezamos en un do, vamos a re, luego hacemos mi, fa, y entonces añadimos, el medio tono o el tono que nos falta para llegar al grado al que queremos conseguir. Si estamos en el tercero, estábamos en un mi, pues le subimos medio tono para conseguir un fa. Si estamos en el fa, le subimos un tono para conseguir sol. Pero realmente la clave de esto es que tengáis las distancias claras y que, no confundáis el hecho de que a lo mejor tengo aquí un 2 o un bemol 3, lo que sea. Si yo quiero hacer una distancia, por ejemplo, del 1 al 4, me da igual lo que haya en el 1, del 1 al 2 o del 1 al 3, porque lo que estoy calculando es del 1 al 4. Entonces, como punto de partida, digamos que está guay el hecho de ir añadiendo los tonos y los semitonos, porque me va situando un poco en lo que es la escala. Pero luego lo guay realmente sería que tuvieras claro los intervalos, ¿no? Es decir, qué distancia tengo, por ejemplo, de la tónica a la quinta, tónica a la séptima, etc. Bueno, yo creo que esto se entiende un poco. Entonces, bueno, pues aquí seguimos un poco con los pasos de ir construyendo nuestra escala desde do. Entonces, nos hemos quedado en el mi. Si le añadimos básicamente 2 tonos y medio, vamos a tener un fa y tendríamos una cuarta justa. Si le añadimos 3 tonos y medio para conseguir la quinta justa, pues vamos a conseguir un sol. Si añadimos sexta mayor, 4 tonos y medio, así que al final tendremos ese la, ¿no? Y al final ya con la séptima, lo que podíamos comentar antes, ¿no? Podemos coger nuestro do, bajarle medio tono y tendríamos el si. O si queremos hacer del 1 al 7, pues tendremos que añadirle 5 tonos y medio. Esto nos va a dar como resultado la escala mayor natural de do. Si estuviéramos haciendo una progresión de acordes que estuviera en sol mayor, la mayor, etcétera, pues básicamente tendríamos que cumplir la fórmula de antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y empezando desde la nota que nos correspondiera. Vale, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos la escala mayor, lo único que hacemos es sacar los acordes que salen de cada grado de nuestra escala, o de cada nota de la escala. ¿Cómo se hace esto? Básicamente lo que tengo que hacer es superponer terceras. Entonces superpongo terceras diatónicas dentro de esa escala. Esto creo que lo voy a hacer directamente desde el Word, porque yo creo que se va a entender un poquillo mejor. Entonces, bueno, pues si estamos aquí, por ejemplo, en la escala mayor, si hemos dicho que estamos en do, la fórmula de la escala mayor es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que, la fórmula de la escala va a ser do, re, mi, fa, sol, la y si. Por lo que hemos comentado antes, ¿no? Vamos a respetar siempre estas distancias y siempre con los intervalos, ¿no? ¿Qué hago ahora? Superpongo terceras diatónicas desde cada nota de la escala. Como lo vamos a hacer por acordes tríadas, pues lo único que tengo que hacer es tónica, tercera y quinta desde cada nota de la escala. Entonces hago do. ¿Y cuál es la tercera y la quinta de do? Pues ya, do, mi y sol. Este caso es como si yo hago una encuesta, ¿no? Si yo hago una encuesta, recojo los datos, entonces luego tengo que reflejarlos. Si falseo los datos de la encuesta,
la encuesta pues va a ser una basura. Entonces aquí siempre tengo que mantener eso, porque si no va a chirriar de alguna forma. No puedo cambiar nada. Lo único que tengo que reflejar es que en este caso pues tendría un acorde mayor. ¿Por qué tengo un acorde mayor? Porque tengo aquí tónica, tercera y quinta. Esto bueno, lo habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? De acordes. Pero básicamente tengo un acorde mayor porque tengo aquí 1, 3, 5, que es de do a mi, tercera mayor, y de do a sol, quinta justa. Así que es 1, tercero, bueno, tónica, tercera y quinta, ¿no? 1, 3, 5. Voy a quitar esto para que esté un poco más limpio. Me voy ahora al re. Entonces, ¿qué hago con el re? Lo mismo. Tónica, tercera y quinta, pero desde la tónica del segundo grado. Entonces, ¿cuál es la tónica del segundo grado? Pues es un re. Entonces voy a pillar re, y cuál sería la tercera desde re, pues sería re, mi, fa. Así que sería re, fa y la. Como comentaba antes, lo que tengo que hacer esto es recoger los datos que tengo de mi encuesta. Entonces, de re a fa, ¿qué tengo? Una tercera menor. ¿Por qué tengo una tercera menor? Porque tengo un tono y medio y 3 notas. Y de re a la lo que tengo que hacer es una quinta justa. Entonces, básicamente 3 tonos y medio, 5 notas. Así que voy a tener un acorde menor y lo indico como tal, re menor. Me voy ahora al tercer grado. Entonces ahora lo que hago sobre el tercero es mi, sol y si. Básicamente es 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre acordaros, cuento nota de origen y nota de destino. Y nota de origen y nota de destino. Podéis verlo como que estoy superponiendo terceras también. O podéis verlo como que hago tónica tercera y luego tónica quinta. Como queráis. Misma operación de antes. Al fin y al cabo me va a salir aquí un mi menor. ¿Por qué me sale un mi menor? Porque tengo de mi a sol, tercera menor, y de mi a si, una quinta justa. Me voy ahora al grado 4. ¿Qué tengo en el grado 4? Cuando hablo de grados, hablo de acordes. Es intercambiable esa palabra. Lo que pasa es que cuando hablo de grados, realmente lo que hago es situar, digamos, esa nota dentro de una escala, dentro de un orden. Si hablo de grado 4, pues significa que es el acorde cuarto dentro de una escala. Entonces, bueno, aquí tengo un fa, ¿no? Fa, la y do. ¿Qué sería fa, la, do? Pues tónica, tercera mayor. Entonces ya me está, digamos, dando pistas para que sea un tipo de tríada concreta. Y lo que tendría que seguir es continuando, ¿no? La tercera mayor de la, si, y ahora me iría al do. Tercera mayor más quinta justa, acorde mayor. Me voy a por el sol. Entonces ahora tengo sol y la tercera de sol sería si y la tercera de si sería re. Lo mismo de antes. Tercera mayor, quinta justa. Lo dejo como está porque es un acorde mayor. Me voy a por el la. Y entonces ahora el la, si os fijáis tengo aquí tónica tercera con el do y tónica quinta justa con el mi. ¿Cómo es la tercera? La tercera es menor. Porque tengo de la a do un tono y medio y 3 notas. Y a correr, ¿no? Entonces la menor, fa mayor, sol mayor. Y de momento tengo estos 6 acordes, ¿no? Ahora voy a por el último, que es uno, digamos, un poco más particular, porque del primer grado al tercero tengo un tono y medio y del tercero al quinto tengo otro tono y medio. Entonces tengo la tríada disminuida. Ya hemos comentado este acorde también en la última sesión, entonces, bueno, si tenéis alguna duda, pues básicamente es que lo veis a lo de antes. Acordaos que es tónica tercera menor, quinta disminuida y poco más. Tengo un tritono entre la tónica y la quinta. Y sería, bueno, pues un poco más lo que tenía que tener en cuenta. Entonces, haciendo esto, realmente es cuando tengo los 7 acordes puestos un poco en contexto, ¿no? Ordenar aquí un poco como en bloques de 3, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, ahora reordeno todo esto. Pongo do, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor y si disminuido. Bueno, como tríada disminuido, como cuatríada dentro de la escala, y como cuatríada diatónica, digamos que sería un acorde semidisminuido. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues básicamente lo que voy a hacer después es ponerle los grados. Entonces tengo aquí el primero mayor, segundo menor, tercero menor, cuarto mayor, quinto mayor y luego tendría aquí el sexto menor. Y por último tengo el séptimo disminuido. Entonces, bueno, realmente si nos vemos a lo que sería el texto del libro, aquí veis que viene explicado un poco lo que he hecho, ¿no? Desde do contamos su tercera diatónica, do, re, mi, así que tendríamos mi, y desde mi tendríamos sol, por lo que el primer acorde es una tríada mayor de do. Y así sucesivamente con todos, ¿no? O sea, siempre que quiera armonizar una escala mayor, voy a hacer estos pasos. Y van a ser los acordes y no vais a tener ningún problema. Aquí tenéis la solución. Y entonces, bueno, pues, digamos, comparar un poco este modelo.
¿Qué conclusiones saco de todo esto? Pues que en una escala mayor voy a tener el primer, el cuarto y el quinto grado mayores, el segundo, el tercero y el sexto van a ser menores y el séptimo va a ser disminuido. Esto es de lo que hablaba un poco antes con respecto a recoger los datos de la encuesta. Si cambio los datos de la encuesta, me van a salir otras cosas. Entonces, en el momento en que vea que, yo qué sé, pues por ejemplo, el cuarto es menor o cualquier otra cosa rara, digamos, que salga un poco de esto, de esta fórmula que estoy haciendo ahora, he hecho algo mal. He hecho algún paso mal y tengo que volver, pues sobre mis pasos para ver exactamente qué es lo que no me está cuadrando. Esto es llevar una cuenta, entonces tampoco tiene mucho más que... Es, digamos, tener claro, pues por ejemplo, que las letras que acaban en I tienen medio tono con la siguiente y las letras que acaban en cualquier otra letra tienen un tono con respecto a la siguiente. Entonces, si respetáis eso de que de si a do tienes medio tono y de mi a fa tienes medio tono, simplemente contar tonos en el resto de notas. Y eso sigue un poco lo que os podría liar, pero básicamente sería esto. Bueno, como resumen lo que comentaba antes, ¿no? En una escala mayor natural siempre vamos a tener estos acordes y etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que he hecho ha sido sintetizar un poco esto con los grados. ¿Por qué sintetizamos con los grados? Porque, claro, si vemos los acordes, digamos que a priori no se aporta ningún tipo de información. Pero cuando nos acostumbramos a ver los grados de los acordes, ya sabemos qué sensación nos va a aportar cada uno. Entonces, esto nos lleva como a la siguiente parte de lo que sería el análisis del tema. Bueno, comento aquí. Los grados o acordes, a diferencia de los intervalos, se representan con números romanos. Ahora volvemos a la progresión y comprobamos si la mayoría de los acordes de nuestra escala coinciden con los de la progresión. Si os fijáis, absolutamente todos los acordes que están en la progresión están en la escala. No hemos usado los 7 acordes de la escala, pero los 5 que están ahí, porque nos falta aquí si disminuido y mi menor, todos son diatónicos. No hay ninguno que sea cromático, no hay que buscar, digamos, ningún tipo de explicación a la progresión de acordes porque todo lo que hemos hecho hasta ahora encaja y tiene sentido. Bueno, no siempre todo es tan bonito y tan sencillo, ¿no? Hay veces que nos tenemos que comer un poco la cabeza. Es una especie de sudoku de saber exactamente por qué estamos haciendo esto, por qué suena este acorde bien cuando no debería sonar. Entonces, lo que comento aquí. En este caso se cumplen todos, pero no es lo habitual. Entonces, quería empezar con un caso así más sencillo, porque realmente, bueno, pues para ir añadiendo dificultad poco a poco, pero quedaos con que esto, digamos que no es lo habitual. Lo habitual es tener cambios de acordes, utilizar, bueno, pues cambios de tonalidad, intercambio modal, una serie de historias, ¿no? No tener todo diatónico y no tener que buscar ningún tipo de explicación. Cuando veamos que nuestros acordes que teníamos aquí en nuestra progresión de acordes coinciden, lo que tenemos que hacer es poner los grados de esta progresión de acordes. Entonces, básicamente es lo que he hecho aquí, ¿no? Ponemos, bueno, pues los acordes, en este caso sería do, sol, la menor, fa, do, sol, fa, do, re menor y do. ¿Qué hago después de esto? Pues le pongo los grados. Entonces, lo que estoy indicando es que me va a dar una sensación distinta cada grado de la escala. ¿Qué sensación me va a dar? Bueno, vamos a comentarla ahora, ¿no? Esta sensación. Antes de meternos con las áreas modales y la sensación de que me transmite, digamos, cada acorde, vamos a comentar un poquillo esto. Esto sería realmente cifrar o analizar un tema. Es decir, poner los grados de la progresión de acordes. Porque así, si me fijo en los números romanos, lo que voy a ver es si todos los grados que tengo son diatónicos o no. Por lo que la fórmula que comentábamos antes, esta fórmula, es necesario que la tengáis controlada, porque es como tener una plantilla. Es decir, todo lo que salga de esto, vamos a tener que buscar una explicación, porque no va a ser diatónico. Bueno, esto es un poco redundante, ¿no? Ya lo he explicado varias veces, pero básicamente es un poco eso. Si tenéis 1, 4 y 5 mayores o 2, 3, 6 menores y el séptimo disminuido, vais a tener la fórmula de la escala mayor. Si tenéis una progresión de acordes que difiere algo de esto que estamos comentando, pues hay que buscar qué está pasando, ¿no? Es decir, si hemos hecho algo mal o si la progresión directamente es que es así y bueno, pues no nos cuadra o tenemos que encontrar la explicación de por qué utilizamos ese acorde. Entonces, nos llevaría esto, digamos, al siguiente bloque, que serían las áreas de una tonalidad. Las áreas de una tonalidad son 3. Tenemos el área tónica, el área subdominante y el área de dominante. El área tónica nos genera reposo y estabilidad. El acorde no nos pide cambiar, no nos pide cambio, se puede quedar ahí y digamos que nos da una sensación de cierre o de estabilidad. ¿Qué grados tienen esta función de tónica? Lo pongo aquí, ¿no? El grado 1 tiene la función principal, que está más marcada y más clara, y los grados 3, en este caso de la escala mayor, tercero menor y sexto menor, funcionan dentro de este área, pero con menor intensidad, ¿no? Si me voy al acorde 4, digamos, o al área subdominante, tengo un poco más de inestabilidad que en la tónica, pero menos que la dominante. Entonces, ¿qué grados funcionan como área de subdominante? El grado 4 y el segundo grado menor.
Para cerrar, digamos que tengo aquí el área dominante, que es el área más inestable, que me pide resolver en la tónica. El grado 5 tiene esta función principal y el séptimo grado, o el acorde semidisminuido o disminuido como tríada, digamos que tendría la función secundaria. Entonces, ¿esto qué tipo de información nos aporta? Pues que si vemos luego la progresión ya podemos admirarla con diferentes ojos, ¿no? Con lo que hemos comentado, si os habéis quedado... O sea, esto ha sido un poco de pasada rápido, entonces entiendo que lo tenéis que procesar un poco y que, pues, bueno, tiene un trabajo previo, ¿no? Pero básicamente, si os fijáis en esta progresión, tenemos muy claro qué pasa, ¿no? Pasamos de un reposo a una inestabilidad, a un acorde que es el sexto grado, que también está dentro de ese área de tónica que nos genera reposo, para ir a un acorde que nos genera un poco más de inestabilidad y resolvemos en la tónica. Así digamos que cerraríamos el primer bloque, los primeros 4 acordes de nuestra progresión del Let It Be. Nos hemos metido en Do, ya volvemos a repetir la misma jugada, ¿no? 1, 5, para caer en el 4, volver al 1 y cerrar, ¿no? Entonces, si os fijáis, si nosotros tenemos estos acordes, sin los números romanos, Do, Sol, La menor, Fa, Do, Sol, si tenemos cierta experiencia ya sabemos exactamente qué va a pasar. Pero si nos pusieran directamente los números romanos, nosotros sabemos exactamente en qué tipo de acorde nos encontramos, cuál va a ser la sensación que nos genere, y si nos va a pedir cambio, nos va a pedir estabilidad o cómo termina ese tema. Si tenemos aquí esta visión, comentamos que 1, 5, 6, 4... pues ya sabemos que el 1 es la función de tónica, entonces nos genera reposo, luego vamos a pasar a un grado 5 que nos genera inestabilidad, entonces da igual que te pongan sol, que te pongan fa sostenido o re bemol, lo que fuera. Si te ponen los grados, sabes exactamente qué va a pasar en esa progresión. Por eso es importante que analicéis los temas y que, bueno, pues seáis capaces de asociar la fórmula de la escala mayor a los grados y digamos que tengáis un poco claro pues que 1, 4 y 5 son mayores, 2, 3, 6 son menores y el séptimo es disminuido. Porque si, por ejemplo, si en vez de tener, no sé, pues en vez de tener un segundo menor tengo un bemol 2, yo ya sabría que ese acorde no pertenece a la escala mayor. Entonces tengo que buscar una explicación a esa progresión de acordes, a ver de dónde sale ese acorde. O por otro lado, si no quiero buscar explicación, pero tengo que hacer un solo sobre esa progresión, pues tengo que buscar un poco cuáles son las notas que me funcionarían sobre ese acorde y qué notas no me van a chocar. Porque, claro, el hecho de que yo cambie las notas, bueno, o un acorde directamente, si yo cambio un acorde, las notas que tengo en mi escala original no me funcionan. Entonces tengo que ver qué hago sobre ese acorde. Tengo, digamos, hay un pequeño problema y tengo que buscar la solución. Como segundo uso, esto, digamos que lo que podríamos hacer es rearmonizar, ¿no? Rearmonizar una canción. No sé si habéis escuchado el término este de rearmonizar antes, pero básicamente cuando rearmonizo una progresión de acordes, lo que hago es cambiar los acordes de esa progresión de acordes, de tal forma que consigo una sonoridad un poco distinta, ¿no? Tengo esto de Do, Sol, La menor, Fa, entonces podría jugar a intercambiar esos acordes de alguna forma que me permita, pues, eso, variar un poco ese sonido que tengo en el tema. Esto es especialmente útil si quiero hacer algún cover o tengo una progresión de acordes muy estática y, por ejemplo, tengo la misma progresión en la estrofa y en el estribillo, entonces pues quiero hacer un puente o quiero hacer un solo, entonces es sencillo, digamos, cambiar unos acordes que pertenezcan al mismo área y así varío, ¿no?, este sonido. Entonces leo aquí lo que escribí sobre el término de rearmonizar, ¿no? Por otro lado, si queremos rearmonizar una progresión, es decir, darle una sonoridad ligeramente distinta sin salirnos de la intención original, se suele hacer intercambiando los acordes dentro de un mismo área. Por ejemplo, en Let It Be podríamos cambiar Fa por un Re menor, porque pertenecen al área de subdominante, o el Do por un La menor, porque son acordes del área de tónica. Una vez hecho esto, tendremos que ver si estos acordes, o estos cambios tienen sentido, si no suenan bien, si chocan con la melodía de la voz del tema, etc. Para que podamos rearmonizar correctamente. Si suena peor que antes, es mejor no rearmonizar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues les comentamos que las áreas de tónica, subdominante y dominante están formadas compuestas por diferentes grados y diferentes acordes. Entonces puedo cambiar dentro de ese mismo área, jugar con esos acordes que son comunes. Entonces lo más sencillo, por ejemplo, en el Let It Be sería vamos al Do, Sol, La menor, Fa, vamos a esa primera parte, esos 4 primeros acordes. Podríamos modificar la secuencia de Do, Sol, La menor y Fa mayor. Y podríamos cambiar, por ejemplo, ese La menor, que es área tónica 1, sexto menor, tercero menor. Podríamos cambiar ese sexto menor, por ejemplo, por un Mi menor o por un Do mayor, dentro de la escala de Do mayor. Y podríamos cambiar también, por ejemplo, este Fa, que es el grado 4, por un segundo menor, que sería el área de subdominante.
Entonces voy a modificar estos acordes dentro del mismo área. Esto sí me podría funcionar, ¿no? A lo mejor esto es un desastre. No funciona nada lo que quiero hacer, me genera una sonoridad totalmente distinta, o puede que en otro caso, o en otra, digamos, quiero otra intención, pues sí que me funciona. Entonces tengo que ir probando. Realmente no voy a saber exactamente qué me funciona y qué no hasta que no lo compruebe. Hasta que no compruebe también el resto de instrumentos cómo funciona y si me choca con la voz, me choca con alguna otra melodía que haya por ahí, etcétera, ¿no? Pero tengo que ir, digamos, probando en este sentido. Entonces, se trata un poquillo de eso, ¿no? Esta es la utilidad, digamos, de conocer las áreas de una tonalidad. El hecho de que sepamos qué acordes forman parte de cada área para poderlos combinar. Y luego, por otro lado, vamos a saber, bueno, pues qué sensación me transmite cada área. El área tónica, por recuperar un poquillo todo esto y reexplicar lo que hemos visto, área tónica genera reposo y los acordes que forman parte de este área es el 1, el tercero menor y el sexto menor. El área de subdominante vamos a tener el segundo grado, que es menor en el caso de la escala mayor, como función secundaria, y el cuarto como función principal. Y el dominante va a estar formado, digamos, el área dominante va a estar formado por el quinto grado como función principal y el séptimo disminuido como función secundaria. Bueno, pues aquí está lo que sería este primer bloque de la escala mayor. Yo sé que va a ser bastante más denso, pero esto luego realmente merece la pena porque podemos analizar un montón de temas, podemos saber qué está funcionando en los temas que estamos tocando o por qué suena más tenso, por qué suena con mayor digamos, estabilidad, o porque a lo mejor un tema nos deja colgados con esa sensación de que no ha terminado, o porque un tema precisamente nos deja con ese tipo de sensación o con ese tipo de cierre y demás. Entonces es interesante que conozcamos todo esto. Entonces, por recapitular un poquillo lo que estábamos comentando, hemos bueno, pues cogido una progresión de acordes, que en este caso era un tema de los Beatles, pero podíamos coger cualquier tema mayor. Y lo que hemos hecho ha sido buscar la tónica con estos tres prerequisitos que he comentado: orden de los acordes, duración de los acordes y sensación que me transmite lo que es, bueno, pues esta progresión de acordes. A raíz de eso, digamos, me han dado pistas para averiguar cuál era la tónica. Voy a hacer la fórmula de la escala mayor a raíz de esa tónica. Cuando tengo las notas de la escala mayor, saco los acordes de cada grado, superponiendo por terceras diatónicas dentro de la escala. Y una vez tengo esto, tengo los 7 acordes. Entonces, estos 7 acordes me van a dar 7 grados que tendría que tener muy controlados. Recuerda que es 1, 4 y 5 acordes mayores, 2, 3, 6 acordes menores y séptimo disminuido. Si me salen otros acordes dentro de la escala que he hecho, dentro de esta fórmula que he hecho, tengo que volver atrás y volver sobre mis pasos para ver exactamente qué ha pasado ahí para que no tenga la fórmula que quiero, ¿no? Y los 7 grados que quiero. Una vez tengo estos 7 acordes, lo que hago es volver a mi progresión original y, bueno, pues analizar directamente esa progresión y poner los grados sobre cada acorde. En el caso de que hubiera algún acorde que no me encaja dentro de esa escala, tendría que ver el porqué de esto. Y, bueno, pues lo que comentábamos antes. Es interesante que conozcáis dentro de estos análisis de la escala mayor las áreas tonales, el área de dominante, el área de subdominante y el área de tónica. Y qué acordes forman parte de cada área. Porque si queremos rearmonizar o queremos saber exactamente qué sensación me va a producir una progresión de acordes, si veo directamente los grados, pues es necesario que tengáis claro todo esto.